Áreas protegidas en riesgo. CONAP advierte dificultades por falta de presupuesto. Los días pasan y no hay solución. Miles de vecinos afectados por falta de transporte en zona 7. Familias pierden su casa por deslizamiento en zona 8 de Misco. Guatemala y Honduras intercambian información por propiedad de Valdetti en Roatán. Exministro de Agricultura Elmer López capturado por contrabando de granos básicos. Se hace realidad nacimiento de primer bebé con ADN de 3 personas. Deportes, Comunicaciones y Mictlán se enfrentarán en juego reprogramado. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Las lluvias y fuertes vientos que se registran en el territorio nacional, principalmente en gran parte del centro, occidente, suroccidente, las Verapaces y en algunos sectores del oriente, se debe a un segundo frente frío que se formó en las costas del Golfo de México, según reportan meteorólogos de ese país. Al momento, este fenómeno tiene bajo porcentaje de formación ciclónica, aunque monitorean su desarrollo por si se convirtiera en una amenaza para la región. Y esto con la última imagen satelital, expertos mencionaron que los cielos nublados continuarán en la planicie y costa del occidente del Golfo de México, incluyendo Guatemala. La lluvia representa un estado de alerta al conducir. En ese sentido, la Conred recomienda manejar con prudencia y encender las luces para aumentar la visibilidad y evitar algún percance automovilístico. En Misco nuevamente se reportan problemas y precisamente por las lluvias. Juan Pablo Garrido se encuentra en ese punto junto al equipo de la unidad móvil y nos brinda un informe. Adelante, buenas noches. Gracias, Vanessa. Buenas noches. Queremos dar a conocer que este día en el sector 5C San Cristóbal, zona 8 del municipio de Misco, se produjo un deslave de tierra de grandes proporciones, lo cual ha puesto en estado delicado a 5 viviendas que se ubican en la ladera de esta pendiente. Es importante mencionar que son 5 casas las que corren riesgo de caer al precipicio, de un precipicio de aproximadamente 150 metros de profundidad, y de estas 5 casas se tiene un estimado por parte de la comuna misqueña que son entre 20 y 25 personas las que estarían saliendo afectadas luego de este deslizamiento de tierra que se produjo en horas de la mañana. Nosotros realizamos un recorrido por este sector y podemos captar en las imágenes la emergencia que están viviendo estos vecinos del municipio de Misco. Es importante también hacer mención que, según lo han dado a conocer autoridades de la comuna misqueña, ya se tiene en apresto 6 polideportivos y el salón comunal de acá del municipio de Misco para que puedan ser trasladadas estas personas si así lo necesitaran. Vale la pena también reportar que de las 5 familias que se han visto afectadas, una de ellas no ha querido salir de este sector, el cual colinda con las colonias Hamburgo y Berlín. Es parte de la información que tenemos, Vanessa. No sé si existe alguna pregunta en Estudios Centrales. Juan Pablo, gracias por la información. Tenemos entendido que las autoridades han dicho que las lluvias continuarán. ¿Qué pueden hacer las personas que estén en riesgo en este momento? ¿A dónde pueden abocarse si consideran que están en riesgo? Vanessa, según lo indicaba el portavoz de esta comuna, se tiene en apresto ya 7 albergues temporales, los cuales estarían habilitados desde que estas personas estarían llegando. Vale la pena también mencionar, compañeros, que según lo daba a conocer Conred desde el año 2012, este sector del 5C de la zona 8 de Misco había sido catalogado como de alto riesgo. Así que sería ya cuestión solo de las personas que se decidan a salir, que, como repito, de las 6 familias, una ha decidido permanecer en su lugar, ya que nos comentaban que es el único patrimonio el cual tienen. Juan Pablo, gracias por la información. Una situación complicada, sin duda alguna. Seguiremos al tanto de la información que se genere en ese punto. El movimiento Pobladores Sin Vivienda manifestó su preocupación por las acciones que se tomen derivado del estado de calamidad decretado el jueves pasado por el Ejecutivo y por la vulnerabilidad en la que se continúa viviendo algunos vecinos, principalmente en los asentamientos del país.
hacia dónde se trasladan las familias, porque el gobierno actual y los anteriores nunca han tenido proyectos o programas y políticas de vivienda en las cuales pueda uno esperar que si se van a sacar a estas familias se les va a trasladar a un lugar de manera adecuada. Esta mañana se registró una nueva erupción del volcán de fuego, así lo informó el INSIBUME. Según el reporte, las explosiones son moderadas y fuertes, acompañadas de columnas de ceniza desplazadas hacia el oeste y suroeste del país. La CONRED indicó que en conjunto con autoridades departamentales se mantiene el monitoreo en Chimaltenango, Zacatepeques y Escuintla, en especial porque se prevé que en las próximas horas se registre la caída de finas partículas de ceniza en comunidades aledañas, aunque al momento no es necesario realizar evacuaciones. Sin embargo, se recomienda a la Dirección General de Aeronáutica Civil tomar las precauciones necesarias con el tráfico aéreo. Y tras conocerse la muerte de varios peces en el lago de Amatitlán, diversas organizaciones han investigado las causas que pudieron provocar este lamentable episodio. Tras la muerte de cientos de peces el pasado lunes en el lago de Amatitlán, han surgido varias hipótesis al respecto. Sin embargo, expertos ambientalistas del Ministerio de Agricultura han dado a conocer que pudo deberse principalmente al exceso de nitrógeno. El problema del lago de Amatitlán es un problema de eutroficación, es un fenómeno donde existe demasiado nitrógeno y lo que provoca es que las mismas plantas del lago crezcan desmesuradamente. Al crecer desmesuradamente por el exceso de nitrógeno, que es, por ejemplo, usted sabe que son 3 elementos básicos de una planta para que esté desarrollada: nitrógeno, fósforo y potasio. Pero al existir demasiado nitrógeno, las plantas crecen demasiado rápido. Las plantas acuáticas, ¿qué es lo que causa? Que ellas consuman todo el oxígeno. Entonces muere el pez porque ya no tiene oxígeno que consumir. Por su parte, el representante de la Comisión de Recursos Hídricos del Congreso de la República indicó que estará solicitando un informe al Ministerio de Ambiente para Lamentablemente, no, a mi juicio, no lo sé todavía y por eso necesito saber, es que no hay, digamos, ninguna estrategia, ningún plan que busca, digamos, de cómo mantener limpia el lago o cómo rescatarla. En minutos, los días pasan y no hay una solución. Miles de vecinos afectados por falta de transporte en Zona 7. Continuamos con más. Atada de pies y manos. De esa manera fue localizada una persona que se encontraba secuestrada, pero que gracias a la intervención policial fue liberada. La Fuerza de Tarea y Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil reportó esta mañana la captura de 4 presuntos secuestradores y una menor de edad, quien fue remitida al juzgado respectivo. Los detenidos son Erika Araceli Valenzuela Calderón, Erika Fabiola Jiménez, Marco Antonio Cifuentes de 26 y una menor de 17 años. La captura se realizó en la colonia Los Encinos en la zona 18 en seguimiento a la denuncia del secuestro de Luis Alfredo Morales Yunque de 27 años, que según la investigación exigían la cantidad de 10,000 quetzales por su liberación. Tras un operativo táctico policial, se logró la captura de los indicados cuando pretendían cobrar el dinero del rescate incautando 2 teléfonos celulares. Un piloto de la Ruta 66 fue asesinado esta mañana a inmediaciones del Boulevard Acatán, esto es en la zona 16. Testigos informaron que un pasajero se acercó al conductor de la mencionada ruta, Rolando Ruiz. La víctima presentaba heridas en el cuello y rostro. Su esposa simplemente no podía dar crédito a lo que estaba viendo y dijo que en la mañana habían conversado en la parada de buses antes del inicio de la jornada laboral. Y los vecinos de la zona 7 siguen con problemas para poder movilizarse, esto debido a la falta de transporte público. Según los pilotos, este paro se debe a que ya suman 8 los grupos delincuenciales que les exigen el pago de la extorsión. Según los datos de la Defensoría del Usuario de Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en lo que va del año se reportan 32 personas fallecidas dentro de las unidades de transporte, mismas que ya superaron las cifras del año anterior y se espera que en el último trimestre este número pueda elevarse. De no ser atendidas las demandas de los pilotos, dicho paro de buses permanecerá hasta la próxima semana. En nuestros estudios se encuentra el analista Julio Rivera Clavería, quien nos da su opinión sobre las extorsiones. El transporte en general está siendo extorsionado en el país, pero especialmente
el sistema de buses urbanos de la ciudad capital se ha venido convirtiendo en una fuente generadora de enriquecimiento ilícito para las maras. Estas organizaciones criminales se han dado a la tarea de extorsionar a todo el sistema de buses urbanos en la capital, ocasionando que la población no cuente con los servicios de transporte en algunas zonas de la capital y lugares aledaños. Todo esto producto del asesinato de sus pilotos y ayudantes. Al pararse el servicio público de transporte urbano y tener que utilizar los vecinos pick-ups, automóviles particulares, taxis, microbuses y hasta motocicletas, se incrementa sustancialmente el precio del pasaje, especialmente por la noche, lo que afecta su economía porque ellos cuentan con un presupuesto limitado que no les permite el lujo de gastos extras en pasaje. Por lo que es importante que el Ministerio de Gobernación se enfoque en mantener planes preventivos y operativos que le permitan desarticular estas organizaciones criminales que se dedican a la extorsión, porque al final afectan duramente la economía de los vecinos que solo cuentan con los recursos limitados para el pago del transporte. En otras palabras, se afecta a los más pobres del país. Estas eran las palabras de Julio Rivera Clavería, analista. Y en otro tema, según los datos del Ministerio de la Defensa, en un mes regresan a sus funciones los 4 soldados de las Fuerzas Armadas de Guatemala que fueron heridos al participar en la misión. Esta es la misión que realizaron en el Congo por parte de la ONU tras varios enfrentamientos con la guerrilla que operan en ese país africano. Los reportes de un hospital de Mabibi, donde fueron atendidos, indican que los soldados se encuentran estables luego de los ataques con arma de fuego y granadas a los que fueron víctimas. Y el pasado lunes, Rudy Gallardo presentó su renuncia al director del Registro Nacional de las Personas del RENAP. Y es que, según lo confirmó el director en funciones, Mario Sánchez, a su vez detalló que se realizará una convocatoria de candidatos para reemplazar a Gallardo, quien el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala lo vinculan al caso cooptación del Estado. El exfuncionario se encontraba suspendido sin goce de salario hace más de un mes, al estar ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo. A pesar que Rudy Gallardo ahora guarda prisión preventiva en el cuartel militar Mariscal Zavala, el RENAP notificó que será indemnizado por los daños y por los 4 años en que estuvo a cargo de la dirección de esa entidad, aunque no se detalló la cantidad que recibirá. Hay información de último momento que nos trasladan en este justo instante, así que vamos a ver de qué se trata. Adelante. Muy buenas noches, precisamente compañeros, en el estudio principal. Yo estoy ubicado en la entrada a la colonia La Betania. Quiero contarles de que aquí desafortunadamente aún continúa el paro de labores en el servicio del transporte de la ruta 36 y 37. Me he ubicado precisamente en este sector donde vamos a observar en las imágenes cómo es que las personas están ya pues movilizando. Estamos hablando de que están utilizando varios transportes, como por ejemplo vehículos particulares, taxis, pick-ups, e incluso han utilizado la creatividad de hacer mototaxis. Estamos hablando de que varias motocicletas, que ya las van a ver ustedes en pocos segundos en pantalla, pues son las que están llevando. Ellas cobran, las personas que trasladan en motocicleta cobran 5 quetzales por llevarlos hacia donde vayan. Lo que hay que mencionar aquí es lo siguiente, que según lo que estaban hablando las personas en el sector, es que pues los buses del Transmetro no están llegando hacia las otras 2 colonias, solo llegan a la entrada de La Betania. Posteriormente está la colonia Zaquerti, Amparo 1, Amparo 2 y El Granizo, pero hasta allá no está llegando, entonces ellos tienen que tomar otra vez el transporte. Otros están viniendo en la ruta 203, se bajan aquí y pues a pagar 5 o 10 quetzales según la tarifa que les sea indicada por parte de las personas. Por supuesto que sabemos que es un transporte extra a lo que se está dando. Aquí, por ejemplo, la cámara principal nos va a grabar ese autobús que va de ese lado, el rojo que va del otro lado, pues es un autobús de la ruta que va a la USAC. Ellos jalan el transporte, pues lo traen a la gente hacia este lugar, dan la vuelta en el redondel y pues posteriormente se retiran hacia su sector de origen. Aquí hay varias personas que están subiendo, caballero, les está costando poder trasladarse, les está costando trasladarse.
¿Hasta dónde va? Perdón. Al Amparo. Amparo 1. Amparo 1. ¿Le está costando pagar más porque paga 2 transportes, 3? Por las extorsiones. ¿Sí? Le voy a decir algo. Aprovechando por su llegada, ¿por qué motivo es que los buses de Metra que van para la colonia Villalobos, ahí sí cargan 2 soldados? ¿Y por qué los buses de aquí no los ponen? Es lo que estaban platicando entonces de poder entrar hacia la colonia La Betania, ¿verdad? Hasta aquí llegan, de ahí tienen que llegar. Aquí los muchachos también ya están trabajando, entonces hemos escuchado por parte de las personas lo que manifiestan en cuanto a su llegada a este lugar. Bueno, con este reporte yo regreso al estudio principal. Buenas noches. Buenas noches, Samuel, y gracias por ese amplio reporte. Lamentablemente son consecuencias de la paralización del servicio en los buses de las rutas 36 y 37 que provocan estos problemas. Vamos a la pausa comercial y pronto volvemos con más noticias. En minutos, nuevo caso de corrupción involucra a exministro de Agricultura Elmer López. Ministerio Público lo investiga por contrabando de granos básicos. Seguimos con la información en Telediario. El exministro de Agricultura fue capturado. Y es que las autoridades lo señalan por contrabando de granos básicos. Este martes, Fuerzas de Seguridad y Fiscalía de Delitos Económicos informaron sobre 18 allanamientos en diferentes puntos de Guatemala, Huehuetenango y Quetzaltenango, con el fin de desarticular a una estructura sindicada de contrabando aduanero. Las autoridades reportaron 10 capturas, entre ellas la del exministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Elmer López Rodríguez. Según la Fiscalía, este caso se denomina El Bodegón y cuenta con al menos 21 personas vinculadas con la supuesta estructura criminal. Durante su traslado a Torre de Tribunales, el exministro acusó a la exvicemandataria Roxana Valdetti de presionarlo cuando era titular de la cartera. Aseguró que estas presiones se las comunicó al expresidente Otto Pérez Molina. Me acusaba a la vicepresidenta de desempeño. La vicepresidenta me dijo al presidente que mi desempeño no era bueno. Y entonces yo le dije al presidente, yo me tengo que ir. Me tengo que ir porque hay muchas cosas que no puedo hacer debidamente. Aquí en el ministerio todo se ha hecho con debido proceso. Y si yo no puedo... esas cosas? Todo lo que hace el Ministerio de Agricultura, todo tiene que hacerse a debido proceso, con debido proceso. Y si uno no puede hacerlo, tiene 2 caminos, o irse o quedarse ahí aguantando las cosas. Yo tomé la decisión de irme del gobierno. El exfuncionario aseguró que debido al ambiente tenso y críticas de Valdetti hacia su trabajo, él consideró renunciar al cargo. Ya no puedo continuar, porque las presiones que hay aquí en el ministerio para hacer cosas indebidas son muy altas, pero principalmente la presión que yo tuve era para que yo me fuera del ministerio. Eso fue lo que pasó. El extitular del Ministerio de Agricultura, Elmer López, y otras personas capturadas serán escuchadas en audiencia de primera declaración este jueves a las 9 de la mañana. En el juzgado 10º del ramo penal a puerta cerrada, la juez suplente María Blanco Estela Citavi Gómez le dio a conocer el motivo de su detención a los capturados vinculados en el caso del Bodegón. La diligencia indagatoria será este jueves a las 9 horas. La juzgadora ordenó el ingreso de los sindicados a cárceles de forma preventiva. Por su parte, empresarios indicaron estar sorprendidos con la captura del exministro de Agricultura y piden que se respete el debido proceso. Empresarios que están involucrados en la lucha contra el contrabando esperan que las investigaciones continúen y que sea en los tribunales de justicia donde se determine la culpabilidad de los aprehendidos por el caso del Bodegón. Para AmCham es preocupante verdaderamente que un exministro de Agricultura se vea involucrado en un caso de esta naturaleza. AmCham es una de las entidades proponentes principales del combate a la defraudación y al contrabando que tanto daño le hacen a la economía del país. Y el que un ministro que inclusive participaba en las mesas de diálogo respecto al contrabando y la defraudación aduanera se presuma que haya podido participar en estos hechos, pues nos preocupa. Creemos que es importante que se siga el debido proceso, que se esclarezca esta situación.
Al respecto, autoridades de economía consideran que estos casos generan una imagen positiva para los inversores. Sí, yo creo que cualquier medida de este tipo ayuda a la economía del país, es un mensaje muy positivo para la sociedad. Nosotros, particularmente yo estuve fuera del país la semana pasada, la semana antepasada, en reuniones con empresarios y con inversionistas extranjeros, y ellos ven muy bien lo que está pasando en Guatemala. La ex vicepresidenta Roxana Valdetti vuelve a hacer noticia, ahora porque se quedó sin abogado. De esa cuenta, el juez le fijó plazo para tener un representante en las diligencias. Con fecha 26 de este mes, Benjamín Estrada informó al juzgado C de mayor riesgo que no seguiría ejerciendo la defensa técnica de la ex vicemandataria Roxana Valdetti en el proceso Lago de Amatitlán. Esto provocó que la exfuncionaria solicitara tiempo para conformar un nuevo equipo jurídico. Pues hice lo que pude, pero usted comprenderá que es mi defensa la que está en juego y no se la voy a dar a alguien que no conozca. Creo que han sido 7 meses de espera, creo que todos lo estamos esperando. El juez Víctor Hugo Herrera escuchará la petición del Ministerio Público que Valdetti enfrente un juicio junto a su hermano y otras personas por una supuesta estafa millonaria con la limpieza del lago. Yo no acepto la defensoría pública, la ley dice muy claramente que tiene que ser un juez, un abogado de mi confianza. El Ministerio Público de Honduras y Guatemala, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, inició procedimiento de secuestro de documentación sobre la compra efectuada por Roxana Valdetti de un bien inmueble en Islas de la Bahía, en la República de Honduras. Lo anterior surge luego de una investigación iniciada por extinción del dominio en contra de la ex vicemandataria, a quien mediante denuncia interpuesta se supone que incrementó su patrimonio con recursos provenientes de actividades ilícitas. Según las fiscalías, realizó la compra de un bien inmueble en Roatán, del cual emitieron cheques a nombre de una empresa, y estos cheques fueron emitidos por parte de una empresa vinculada a la exfuncionaria. Hay noticia de último momento que llega desde nuestra sala de redacción. Alexis Ponce es el periodista que se encuentra a cargo esta noche. Alexis, adelante, por favor. Andri, muy buenas noches. Hace unos instantes el Congreso de la República eligió entre 7 aspirantes a la nueva magistrada a la Corte Suprema de Justicia, que reemplaza a Douglas Charchal, quien renunció al cargo luego de ser señalado en las investigaciones por el caso TCQ. Se trata de la abogada Elizabeth García, quien recibió 117 votos a favor por parte del Congreso de la República, y ella ocupará el cargo hasta 2019. Cabe mencionar que hubo acuerdos entre los bloques parlamentarios para poder designar a la magistrada Elizabeth García en el cargo. Hablando un poco de su trayectoria, ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos, tiene el pensum cerrado de la maestría en Docencia Universitaria también de la Universidad de San Carlos, y es estudiante de la maestría en Gestión Jurisdiccional, profesora titular en Recursos de Legislación. Es parte de lo que podemos mencionar de su hoja de vida como estudiante, pero también ella fue magistrada vocal primero de la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo desde 2009 a la fecha. Es así entonces como ha quedado ya completo el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la juramentación que se llevó a cabo este día en el Congreso de la República, Andri. Muchas gracias, Alexis Ponce, desde nuestra sala de redacción con esta información. Aquí trabajamos exclusivamente para que usted permanezca bien informado. Por aparte, el cuidado de los recursos naturales a cargo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas está en riesgo, y esto es debido al bajo presupuesto. De los 109 millones de presupuesto en CONAP para 2017, 8 millones están destinados para el sistema de prevención de incendios. El resto será utilizado para las asignaciones que tiene esta dependencia. Esto implica que la capacidad de inversión se reduce y, por ende, la ausencia del Estado en las áreas protegidas es notoria. Es la vulnerabilidad con la que cuentan las áreas protegidas. ¿Por qué? Porque no hay presencia institucional. Actualmente, de todas las áreas protegidas, tenemos una presencia de un guardarrecurso por aproximadamente 8.000 hectáreas. Estaríamos hablando alrededor de 180 caballerías por una persona.
Aproximadamente 24 quetzales se invierten por hectárea. Según un estudio del PNUD, considera la inversión de 600 quetzales por hectárea y el estudio propio del CONAP dice que el mínimo por hectárea debe ser de 450 quetzales. Prueba de eso son las invasiones que hemos tenido, ¿verdad? Principalmente en la parte norte, en la Reserva de Biosfera Maya, en el área del Parque Nacional Laguna del Tigre, donde es el área de la región norte de la RBM que está siendo más afectada. El entrevistado no se han podido realizar porque al hacer presencia solo encuentran los hechos. Varias estrategias de desarrollo y promoción de empleo se darán a conocer durante el ENADE 2016, que contará con Sergio Fajardo y Jordi Hereu como exalcaldes de Medellín y de Barcelona, respectivamente. Ante el aumento del desempleo y el desorden urbano, miembros de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, comentan que Sergio Fajardo y Jordi Hereu, principales expositores del ENADE 2016, darán a conocer una visión renovada para promover las ciudades intermedias y los clústeres de desarrollo. El tema de ciudades intermedias, yo creo que es importante entender y explicar un poco de que no es un concepto o una palabra que nosotros hayamos inventado, sino que es un concepto que viene realmente de estos técnicos expertos en el tema de estas ciudades que ya son ciudades, pero todavía se siguen tratando como grandes pueblos, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que la presencia de Jordi Hereu es fundamental para nosotros en este ENADE. Y el otro personaje sumamente importante también, el doctor Sergio Fajardo, quien fue gobernador de Antioquía y también fue alcalde de la ciudad de Medellín, en Colombia. Los paneles, ¿qué hace falta en las ciudades intermedias para generar más oportunidades? Y cómo potenciar la gobernabilidad en las ciudades intermedias para lograr desarrollo, definirán con diversos expositores la fórmula para promover oportunidades. Los invitados van a variar. Estos foros son 2 paneles en donde los invitados van a variar. En uno va a haber algunos empresarios, la intención es tener empresarios que ya han invertido en algunas de estas ciudades intermedias, el generar nuevas propuestas y el generar nuevas ideas, tratando de, como dicen, pensar fuera de la caja. Sin embargo, yo creo que en este momento en Guatemala no solo es una buena idea, sino que es indispensable. 2 motivos. Uno, definitivamente la falta de oportunidades está haciendo que nuestra juventud piense realmente en migrar a otros países fuera de nuestras fronteras, cuando nosotros estamos proponiendo el que se generen oportunidades suficientes dentro de las mismas fronteras del país para esos mismos jóvenes. El próximo ENADE 2016, a realizarse el 6 de octubre, busca promover una agenda de políticas públicas en temas relacionados con competitividad, educación, empleo, nutrición y fortalecimiento institucional. Y es que seguramente usted conoce a ese maestro que marcó su vida, o tal vez ahora se encuentra con su ejemplo inspirando la vida de su hijo o alguien en su familia. Así que no dude en subir su video y de esta forma poder marcar una diferencia en este nuevo proyecto. En más noticias, en la continuación del juicio en contra del expresidente del Congreso de la República, Gudy Rivera, y el abogado Vernon González, la jueza que preside el juicio escuchó la declaración de la exmagistrada Claudia Escobar. El excongresista Gudy Rivera y el abogado penalista Vernon González por videoconferencia escucharon lo que fue la declaración de la exmagistrada Claudia Escobar, principal testigo en este proceso penal que están enfrentando. Escobar hizo ver de que sí recibieron presiones para poder resolver de forma favorable una acción de amparo que había presentado González a petición de Gudy y de Roxana Valdetti. No querían que yo razonara mi voto, me insistían que no, y menos que con excusa, no era, ellos también lo decían, no era viable, ¿verdad? Entonces no hablé con ellos, con los dos, les dije, mi postura era en ese sentido, y estaban molestos. Denunciar al exdiputado y expresidente Gudy Rivera y al abogado Vernon González tuvo un alto costo en mi vida personal, dijo la exmagistrada Escobar. Y yo me estaba enfrentando aquí a los 3 poderes del Estado sin ningún respaldo más que las pruebas que he presentado en este caso. Y debido a este caso, pues tuvimos que salir del país.
Mi familia está dividida, mis padres que están en Guatemala enfermos, para el costo personal que ha conllevado el poner esta denuncia ha sido muy grande. El juicio continuará en el Tribunal Quinto de lo Penal el 5 de octubre.